El presidente Andrés Manuel asesta duro golpe contra los Estados Unidos y confirma disolver a la DEA en México. Todo esto por estar coludidos con los grupos del narcotráfico. Te sorprenderá la reacción del gobierno de Joe Biden. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, duro golpazo en contra del gobierno de los Estados Unidos y en contra de sus corporaciones policíacas y de investigación que han estado enquistadas en México durante sexenios, durante décadas, haciendo lo que quieran, teniendo una total inmunidad procesal, judicial e inclusive internacional, como fue en el caso de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, por sus siglas llamada la DEA. Sabemos que esta corporación estadounidense ha mandado por sexenios a sus agentes a nuestro país encubiertos para poder, entre comillas, desarticular todos los grupos del narcotráfico. Sin embargo, hemos visto cómo es que estos agentes han coludido, se han asociado con los grupos del narcotráfico, inclusive fungiendo como dobles agentes del gobierno de los Estados Unidos y de los grupos delincuenciales. Por supuesto, filtrando información de ambos lados para poder jugar al mejor postor. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos que el presidente Andrés Manuel ha cambiado esta postura de seguridad que el gobierno de México ha adoptado en los últimos años. Sabemos que pasamos de Rápido y Furioso y de la iniciativa Mérida, dos iniciativas que privilegiaban sobre todo la presencia militar en nuestro país, al llamado Entendimiento Bicentenario, que fue firmado en el 2021, en la cual se fija una nueva política de seguridad interna que existe entre México y los Estados Unidos, dejando afuera el enfoque militarista que llevó a cabo Felipe Calderón Hinojosa y su fallida guerra contra el narcotráfico. También este entendimiento bicentenario admite de cierta forma a los agentes internacionales que por la ley sean permitidos gracias a la Ley de Seguridad Nacional, que a finales de 2020 fue modificada por el Poder Legislativo. Por supuesto, esto estipula que la DEA y otras agencias internacionales podrán tener algún número de agentes en nuestro país, pero debidamente registrados y por supuesto con una visa especial que el gobierno de México podrá emitir de manera única. Es decir, el presidente Andrés Manuel no se opone a este tipo de colaboraciones entre gobiernos, sin embargo está yendo en contra de todas esas organizaciones ilegales de los Estados Unidos que están y estuvieron durante sexenios operando con total impunidad. Por eso el presidente Andrés Manuel ha tomado la increíble decisión de disolver una de las unidades antinarcóticos que trabajan de la mano del gobierno de los Estados Unidos y de la DEA. Sabemos que todo este entendimiento bicentenario y este cambio de postura a nivel de seguridad se dio después de la detención del exsecretario de Defensa Nacional en los Estados Unidos. Hablamos nada más y nada menos que de Salvador Cienfuegos. Por supuesto, todo esto gracias a que el gobierno de los Estados Unidos fungió de manera totalmente independiente, sin avisarle al gobierno del presidente Andrés Manuel de la detención de este importante y alto cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Sabemos que Cienfuegos era un narcotraficante, sin embargo, lo que no permitió el gobierno del presidente Andrés Manuel fue esa detención sin ningún entendimiento de por medios. Por lo tanto, esta unidad antinarcóticos con más de 25 años con presencia en México será disuelta y será regresada a los Estados Unidos. Sabemos que esta organización participó en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Por supuesto, todo esto llevado a cabo de una manera verdaderamente opaca entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno del ese entonces presidente Barack Obama. Sin embargo, no hay que confundirnos, ciudadanos. Esta organización, esta unidad de la DEA no significa que todos y cada uno de los agentes de esta agencia antinarcóticos vayan a salir fuera de nuestro país. Como tal, solo están saliendo 50 agentes que forman parte de esta unidad antinarcóticos. Por
supuesto, el presidente Andrés Manuel alega y justifica que esta organización, que esta unidad estaba tremendamente coludida con los narcotraficantes, pasando información de un lugar a otro, funcionando de dobles agentes y por supuesto no realizando la tarea con la cual fueron conferidos. Por supuesto, aunque sean americanos, son catalogados al mismo nivel que estos narcotraficantes criminales, verdaderos enemigos de la patria. Sin embargo, la pregunta importante aquí es: ¿está justificada la decisión del presidente Andrés Manuel o realmente estos personajes jamás estuvieron enquistados con el narcotráfico? En esta nota de BBC News podemos ver cómo es que inclusive los altos directivos de la DEA estuvieron coludidos con el narcotráfico a nivel internacional. Esta nota dicta lo siguiente y cito: directora de la DEA dejará su cargo tras escándalo de fiestas pagadas por narcotraficantes en Colombia. El fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, en 2015 anunció que hoy la directora de la agencia antidrogas, la DEA, Michelle Longhart, dejará su cargo este próximo mayo. Ciudadanos, esta es una nota del 2015, sin embargo, nos está dictando que desde ese entonces autoridades muy arriba en la DEA estaban coludidos con los narcotraficantes. En esta otra nota de Los Angeles Times podemos leer este otro encabezado: arrestan a agente de la DEA acusado de colaborar con el cártel. El que fuera un destacado agente federal antinarcóticos de los Estados Unidos, conocido por comprar autos de lujo y joyería, fue arrestado por cargos de asociación delictuosa por lavar dinero con el mismo cártel colombiano del narcotráfico al que supuestamente combatía. Ciudadanos, esto solamente es una probadita de lo que la DEA y los Estados Unidos tienen para ofrecerle a México en su territorio. Sabemos que estos solamente son dos casos de muchos en los que los agentes de la DEA funcionaban con total impunidad e inclusive nunca se llegaban a conocer sus actos en nuestro país, porque sí funcionaban de manera extraoficial, debajo de la mesa y sin ningún registro oficial, mucho menos con un registro periodístico. Ciudadanos, hay que evitar esta injerencia, esta colusión entre agentes americanos y grupos del narcotráfico, los cuales ya sabemos se vieron fortalecidos gracias a esta información privilegiada que recibían por parte de estos agentes, por supuesto también del dinero y de las armas que venían de los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a escucharlo de las palabras del presidente Andrés Manuel. Es importantísimo lo que dice en su mensaje en la mañanera, advirtiéndole a la DEA y al gobierno de Joe Biden no entrometerse y no querer entrar a México de manera injerencista para fortalecer a los grupos del narcotráfico. No, mire, eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política, porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes entraban y salían por el país y ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso, que se ha manejado incluso por nuestros adversarios, ya es una campaña. Ayer hasta Krause, que se mete ya en todo, se quejaba de cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, ¿no? Como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos cómplices, paleros, chalanes. No, les falta información. Eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. Genaro García Luna. Otro, pero no investigan nada, o sea, nada más atacan. Entonces, es buena la relación, pero con respeto. Ya no es el tiempo en que estaba Calderón y Sarucán de embajador y entraban y metían hasta armas. Ya no es el tiempo de los operativos esos, ¿no? Como el Rápido y Furioso, ya no. Imagínense, acuerdos para introducir armas de Estados Unidos, que ese es otro asunto pendiente que Calderón debe de explicar, porque permitió que instituciones del Estado mexicano se pusieran al servicio de agencias extranjeras, que ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo
sigue habiendo cooperación, pero ese grupo, que supuestamente era de muy alto nivel estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo. Hay cosas que llevan a cabo agentes abajo sin el conocimiento de las autoridades del gobierno de Estados Unidos, de mayor nivel, que tienen que ver con la Procuración de Justicia. Y eso, pues, es muy delicado, porque tienen informantes que se quedan en los grupos de la delincuencia, un poco lo que sucedió cuando la creación de los Zetas, de que hubo un número considerable de miembros del ejército, de fuerzas especiales, fueron cooptados. Y pues sí, ciudadanos, esas son las fuertes palabras del presidente Andrés Manuel haciendo patria y sacando la casta, dejando afuera a estos estadounidenses injerencistas que por años trataron a México como su patio trasero, como su patio de juegos. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos se queja de los grupos del narcotráfico, de la droga que viene de nuestro país. Sin embargo, se les olvida que ellos son el país número 1 en consumo de drogas a nivel mundial y que sin esa demanda verdaderamente enfermiza de drogas que hay en Estados Unidos, en México, no existirían estos grupos del narcotráfico, porque sí, es un negocio redondo entre estos grupos y el gobierno de los Estados Unidos. En México se trasladan drogas hacia el vecino del norte y los Estados Unidos a cambio regresan armas y dinero para poder fortalecer a estos grupos. Sin embargo, la estrategia de combate es otra y por supuesto ya no se va a militarizar el país como siempre quiso el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto cobijado en ese entonces por el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, esta excelente noticia, vaya que no le ha gustado nada al gobierno de los Estados Unidos y como tal, aunque no han sacado un comunicado oficial, ya lanzaron un contraataque en contra del presidente Andrés Manuel. El día de hoy se dio a conocer un ranking, una lista de los países con más grupos del crimen organizado juntos en todo su país, por supuesto enlistando a México en el número 4, queriendo desprestigiarnos y por supuesto deslindándose de la responsabilidad que ellos han tenido al crear todo este aparato ilegal y de grupos delincuenciales. Por supuesto, esto no ha quedado ahí. Como tal, el ex jefe de operativos internacionales de la DEA, hablamos de Mike Vigil, ha declarado en contra del presidente Andrés Manuel y por supuesto ha negado que haya infiltrados de la DEA en el narcotráfico y en estas organizaciones. Por supuesto, también señaló que el presidente Andrés Manuel se debe de enfocar en sus estrategias políticas y económicas. Por supuesto, este exdirector de la DEA, Mike Vigil, aseveraba lo siguiente para seguir atacando al presidente Andrés Manuel, y cito: esto es un golpe al trabajo que nosotros realizábamos con México, desarrollando una colaboración estrecha en temas de seguridad. Pareciera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene intereses de trabajar con Estados Unidos en combatir el narcotráfico. Por supuesto, ciudadanos, los notamos bastante enojados, bastante furiosos, porque ya no pueden hacer lo que quieran en nuestro país. El presidente Andrés Manuel ya les condicionó las visas. Le dijo al gobierno de Joe Biden que estos agentes solamente van a estar colaborando, no van a estar haciendo lo que quieran, no van a tener una inmunidad procesal e internacional entre los dos países. Por supuesto, todo esto sumado a que estos agentes ya no podrán realizar arrestos u operaciones infiltradas en nuestro territorio. Ciudadanos, esta es una excelente noticia. El presidente Andrés Manuel está sacando a patadas a estos injerencistas estadounidenses, los cuales pensaron que México era su patio trasero. Por supuesto, veremos en los próximos meses y en los próximos años cómo es que México va fortaleciéndose en su estrategia de seguridad, haciéndose cargo de sus propias labores de seguridad interior, creando gobernabilidad e independencia de seguridad a nivel nacional. Por supuesto, la estrategia de la militarización fue un total fracaso. Felipe Calderón quedó como un dictadorzuelo militar, desatando el verdadero infierno en nuestro país que hasta el día de hoy nos está pasando factura con tinta de sangre. Por supuesto, el vecino del norte tiene tanta responsabilidad como nosotros en este problema que significan los grupos delincuenciales. Por supuesto, no se va a resolver el día de hoy, ni en este año, ni inclusive
inclusive en 3 años, porque sí, es un problema tan grande, tan enquistado en nuestra cultura que por supuesto va a tomar algunos años sacarlo de raíz como lo está logrando el presidente Andrés Manuel. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente medida del presidente Andrés Manuel en disolver a estas agencias injerencistas que estaban coludidas con el narcotráfico? ¿Ustedes creen que haya sido un buen plan disolver esta unidad? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!